Si tú quieres ser un instrumento verdadero en las manos de Dios, tienes que permitir que Dios transforme tu vida y luego cuenta lo que Él hace por ti. Eso es lo que Jesús le dijo. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, al capítulo 25, porque vamos a analizar allí un aspecto, solo un pasaje de la historia o de la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, ustedes saben que las 10 vírgenes están esperando el atardecer de la historia de este mundo. Y que esos dos grupos representan el mundo cristiano, la iglesia militante que está esperando la venida de Jesús. Los dos grupos llegan con expectativa al momento de la proclamación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero 5 de ellas son finalmente chasqueadas. Ahora yo voy a hablar en esta mañana principalmente de las 5 vírgenes fatuas. Las 5 vírgenes que fueron chasqueadas. Porque creo que corremos firmemente el riesgo de ser parte de ese grupo. Y es algo que merece nuestra atención, porque el momento en el que ellas son despertadas es realmente tarde. Ahora, hay un versículo en Mateo 25 que expresa desde mi punto de vista el problema que ellas tuvieron. Dice el versículo, Mateo capítulo 25, el versículo 12. Esto está ocurriendo después que ellas regresan y están llamando y le dicen, Señor, déjanos entrar. Y dice el versículo 12, mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Yo les pregunto, ¿tenían una relación con él? ¿Habían tenido compañerismo con él? ¿Pero eran parte de la iglesia, sí o no? Entonces, ¿es posible unirse a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo? ¿En qué consistió el problema de estas 5 vírgenes fatuas? Según este texto, sencillamente no conocieron por experiencia al esposo. No lo experimentaron. No pudieron vivir alumbrando el camino hasta que Él viniera. Y luego encontraron al final que el problema de ellas era un problema de relación. Muchas gracias. ¿Cuál fue su problema? Era un problema de relación con el esposo. Y yo quiero hablarles un poco acerca de eso. Adicionalmente, quiero mencionar algunas de las características y desnudar el problema que tuvieron las vírgenes fatuas. ¿Por qué razón ellas no fueron victoriosas y por qué razón no contenían aceite en sus vasijas? Ahora voy a leer una declaración del Espíritu de Profecía que creo es diciente o va a aclararnos algunos de los problemas que ellas tenían. La cita comienza diciendo, la más triste de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia, no os conozco. ¿Ya están conmigo en la imaginación ahí? Imagínense ese día delante del Rey de Reyes, de Jesús a quien le hemos cantado, y que de repente Él diga, no te conozco.
El espíritu de profecía dice que es la frase más triste que los oídos mortales puedan escuchar. ¿Creen ustedes que existe la posibilidad de que nosotros estemos en ese grupo? Yo creo que sí. Ahora, ¿saben por qué? Porque analizando yo cuando hablo y cuando me toca preparar el tema para compartir con ustedes, pido al Señor que me ayude a aplicarlo primero a mi vida. Ahora, cuando yo hago un análisis de mi vida personal para encontrar en qué calidad está mi experiencia con Dios, muchas veces encuentro que se reduce sencillamente a ritos, a reunirme con los hermanos, a participar de pronto en el club de mi iglesia e incluso hacer algunas obras de beneficencia y tener mi nombre escrito en los libros de la iglesia. Pero eso no garantiza que yo tengo un compañerismo con Jesús. Ahora, permítanme leerles algo que me llamó mucho la atención con relación a las 5 vírgenes fatuas. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. ¿Sabían eso? Ahora, yo hasta hace poco creí que las vírgenes fatuas eran hipócritas. Pero el espíritu de profecía dice, no, ellas no son hipócritas. Es decir, que incluso estamos corriendo el riesgo de ni siquiera ser parte de las fatuas. Porque en muchas ocasiones de nuestra vida, somos hipócritas. Y cuando hay hipocresía, ni siquiera hacemos parte de las fatuas, porque las fatuas no son hipócritas. ¿Sabían ustedes que eran cristianas y que sinceramente querían ser salvos? Ahora fíjense, dice aquí que ellas no son hipócritas, sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Y les gusta el compañerismo de quienes creen la verdad, de quienes la exponen, la defienden. Y sin embargo, no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo, no han caído sobre la roca que es Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Así que tienen un problema con la vieja naturaleza, tienen un problema con los pecados, pero no se deleitan en ese pecado, desean tener la victoria, pero nunca la han logrado. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces con ellas? Están peleando la batalla contra el pecado, que se describe allí en Romanos 7. ¿Recuerdan la experiencia de Romanos 7? Si hay un capítulo que ha sido mal comprendido y que ha mantenido a la iglesia en tibieza, ha sido Romanos 7, dado a su mal comprensión. Pero Romanos 7 describe a una virgen fatua que está sinceramente peleando la victoria, peleando la batalla contra el pecado. Y en la Escritura, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, jamás alguien por sus fuerzas, sin el compañerismo con Jesús, ha podido tener la victoria sobre el pecado. Sino que por un tiempo logra mantener bajo sujeción sus facultades inferiores, pero cuando llega el momento, una vez más, de la tentación, cae. Ahora, si ustedes analizan, si van conmigo al libro de Romanos 7, vamos a encontrar que este individuo no es hipócrita y por lo tanto puede estar dentro de las vírgenes fatuas. Dice el versículo 15
porque lo que hago no lo entiendo. Es decir, hay una enemistad, hay una dicotomía entre lo que yo tengo en la mente y lo que hago. No entiendo por qué me comporto así de vez en cuando. Yo les pregunto, ¿les ha pasado alguna vez? Así que yo voy a contarles un poco de mi experiencia personal. Uno de mis grandes problemas, de mis grandes debilidades, es la impaciencia, el enojo. Y entonces yo me arrodillo delante de Dios y digo, ok, Señor, ya no lo voy a hacer más. Así que no me enojaré más, voy a ser paciente. Y mientras estoy concentrado en eso, voy a ser paciente, no me doy cuenta en qué momento ya estoy enojado de nuevo. Y entonces vuelve el ciclo, otra vez, Señor, he vuelto a caer estrepitosamente. He vuelto a rendirme ante la esclavitud del pecado. Y no entiendo por qué, si yo he tomado la resolución y he hecho tantas cosas, vuelvo a hacerlo. Y esa es la experiencia de él. Y esa es la experiencia de las vírgenes fatuas. En realidad las vírgenes fatuas no se gozan en el pecado, no son mundanas abiertas, son personas que están tratando de luchar la batalla contra el pecado. Pero no entienden lo que pasa, porque a medida que van avanzando, están luchando 20 años con el mismo pecado y siguen cayendo. ¿Les suena familiar? ¿Puede ocurrir con la experiencia de alguno de nosotros? ¿Por qué razón Jesús no ha venido? Aún su iglesia está con manchas y con arrugas y con cosas semejantes. Y ese somos nosotros. ¿Has analizado alguna vez detenidamente tu experiencia? ¿Has pensado por qué razón caes siempre? Y te pasa lo del apóstol Pablo y él dice, yo no entiendo qué es lo que pasa, porque lo que yo hago no lo entiendo. Termina diciendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y luego él exclama diciendo, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y entonces en la historia sagrada tenemos ejemplos de individuos que pelearon la batalla contra el pecado, pero que su vida sencillamente era un ciclo de pecados y de confesión, de creer que estaba firme y de caer, ¿verdad? Hasta que ocurrió el milagro en sus vidas de ya no pelear la batalla contra el pecado, sino de pelear la buena batalla de la fe. Y de eso es que quiero hablarles, hermanos. He descubierto cosas muy hermosas recientemente con relación a la buena batalla de la fe, que es algo muy diferente a la batalla contra el pecado. ¿Sabían ustedes que nosotros no debemos enfocarnos ni concentrarnos en pelear contra el pecado? Pero que esa es la tarea de Dios en nuestras vidas y que es Dios quien puede darnos victoria y no yo por mis esfuerzos. Y que la buena batalla de la fe es algo más hermoso, es algo más atractivo. Solo consiste en dejar que sea Jesús quien pelee la buena batalla o que gane las victorias.
De lo contrario, mi vida va a seguir siendo lo que ha sido hasta ahora, como el apóstol Pedro. A veces cuando siento que hay emociones buenas, digo, yo no te dejaré. A lo mejor los demás te van a fallar, pero yo siento que tengo experiencia para no fallar. He vivido tantos años, he nacido en un hogar adventista, soy cristiano, he tenido experiencia, predico, expongo, trabajo, por lo tanto yo no creo que caiga. Pero cuando llega el momento, tal cual como el apóstol, bajo la presión, podemos negar a Jesús. Ahora, ¿qué es la buena batalla de la fe? ¿En qué consiste la buena batalla? ¿En qué debe estar concentrada mis energías? Las Escrituras dicen de la experiencia del apóstol Pablo. Por ejemplo, hemos leído que él aquí describe en un momento de la historia de su vida que las cosas que aborrece, eso la hace, y se ha dado cuenta que lo que hace no lo hace él, sino el pecado que mora en él. Dice, he encontrado que en mis miembros hay otra ley, hay rebelión en cada una de mis células, hay rebelión contra Dios. Hay una ley que me lleva cautivo al pecado. Aun cuando en mi mente reconozco la autoridad de Dios y la santidad de su ley, mis miembros se rebelan. Tenía un problema con su naturaleza, lo mismo que las fatuas. Hasta el momento en el que entendió cómo es que funciona esto. Y luego él escribió, recuerdan, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, y el versículo 20, sencillamente él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Así que tú tienes dos opciones. Tú puedes tener pecado morando en ti o puedes tener a Cristo morando en ti. Ahora, cuando es el pecado el que mora en nosotros, aun cuando en la mente reconocemos la autoridad de Dios, es inevitable que vayamos de nuevo al pecado. Pero cuando es Cristo quien mora en nosotros, entonces la palabra de Dios dice que Él es el que obra en nosotros. Las Escrituras dicen que fuimos salvados por la gracia en Jesús para que andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y eso es lo que Jesús dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 10, cuando Él estaba hablando con los fariseos, le dijo, miren, las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que las obras que yo hago las hace mi Padre que mora en mí. Era el Padre quien moraba en Jesús y era el Padre quien hacía las obras que Jesús hacía. ¿Les gustaría vivir esa experiencia? ¿Verdad que es algo distinto a lo que hemos vivido hasta ahora? ¿Verdad que nos hemos concentrado para pelear la batalla contra el pecado y siempre la hemos perdido? Así que yo quiero proponerles algo. En el Evangelio según San Juan, Jesús dijo lo siguiente en el capítulo 17 y el verso 3. Y ustedes van a encontrar que Jesús está hablando aquí en el mismo sentido de lo que le dijo a las vírgenes fatuas cuando les dijera, no os conozco, la frase más triste. El Señor nos libre de escucharla. El Señor nos ayude a entender la dinámica de la salvación. Y esa dinámica se encuentra aquí. San Juan 17 y el verso 3, Jesús está orando y hace la declaración más hermosa para mí cuando Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
¿Qué es la vida eterna? Ahora, antes de haber leído este pasaje, ¿qué es lo que a ti se te viene a la mente cuando escuchas la frase la vida eterna? Es algo que va a empezar ¿cuándo? En el futuro, cuando Jesús venga, nos dé la inmortalidad y recién empieza la vida eterna. Pero Jesús no dijo eso. Dijo que la vida eterna era ¿qué? Era conocer a alguien. ¿Sabías que podemos empezar a vivir la vida eterna ahora? ¿Sabes que en la vida eterna no habrá pecado? ¿No habrá rebelión en ningún corazón? ¿El Señor habrá extirpado para siempre la rebelión? Y si eso es la vida eterna, yo puedo comenzar a vivirla ahora solo por el compañerismo con Jesús. Mi preocupación principal debe ser conocerlo a Él, porque la vida eterna puede comenzar hoy si yo decido entrar en comunión con Él, porque mientras yo hago eso, Él tiene victoria sobre mis pecados. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y entonces quiero usar un ejemplo bíblico para ilustrarles esto. Y luego quiero contarle algunas experiencias que he tenido y que me han fascinado durante estos días, y he ido descubriendo cosas nuevas, cosas que no conocía, y que han brindado a mi alma paz, porque hasta ahí solo era frustración, porque a pesar de tener un conocimiento de la palabra de Dios, no siempre el conocimiento sin la acción del Espíritu Santo significa santidad. La palabra de Dios describe a otra virgen fatua, una mujer que yo creo desde mi punto de vista pertenece al grupo de las vírgenes fatuas que no eran hipócritas, pero que tenía un pasado terrible y su vida sencillamente era un círculo de decadencia, pese a que era sincera. Y era la mujer samaritana, la mujer que se encontró con Jesús en el pozo. ¿Recuerdan ella? ¿Recuerdan esa historia? Vamos allí a San Juan capítulo 4, porque es interesante ver cómo ella estuvo peleando tanto tiempo la batalla contra el pecado sin éxito, y el día que permitió el compañerismo de Jesús pudo tener victoria sobre sus pecados. Que ese es el punto principal al cual yo quiero llegar. Ahora, ¿cómo sabemos que ella era una religiosa sincera? Bueno, ella expresó en su conversación con Jesús el hecho de que estaba esperando al Mesías. ¿Estaba esperando al Mesías, sí o no? Ella dijo: sé que el Mesías ha de venir, y cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. ¿Era religiosa? ¿Estaba esperando al Mesías? Sí. También tenía una preocupación en su corazón. Ella le expresó a Jesús: ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Porque nosotros acá, nuestro padre Jacob nos dejó este legado y creemos que debemos adorar aquí, pero ustedes los judíos dicen que debemos adorar allá. Ese problema persiste hasta hoy. Hay todavía hermanos que se acercan para preguntarme: hermano, ¿dónde debemos asistir? Si a los movimientos independientes, o sea, ¿han escuchado cosas así? Pero detrás de esa mujer religiosa que estaba esperando al Mesías, había una carga que la estaba aplastando.
y era la carga de sus pecados. Tenía una historia de culpa. Y saben, la misión de Jesús, queridos hermanos, la misión de Él es darnos libertad de la culpa. Y nos pide que confiemos en Él y que depositemos nuestra carga en sus hombros. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo soy el que les voy a dar descanso. No está en nuestras fuerzas el descanso, no está en nosotros el conseguir alivio. Y luego Él puso una figura. Él dijo: mi yugo, ¿cómo es? Es fácil. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de arar con bueyes o de ver cómo se ara con los bueyes. ¿Han visto eso? Mi papá araba con bueyes. Y los bueyes son unidos por una madera que se llama yugo. Y entonces había algo curioso que yo vi cuando estaba muy niño. En una ocasión, mi papá eligió un ternero, un toro pequeñito, para enseñarle cómo ser un buey, cómo arar. Y entonces el procedimiento que él hacía es que tomaba a un buey experimentado, un buey viejo, experimentado ya, y a ese buey le corría de tal manera el yugo que ese buey viejo llevara toda la carga. Pero el buey jovencito también se le amarraba el yugo, pero no se le exigía trabajo, solo se le exigía que fuera ahí al lado para que aprendiera a caminar al lado del buey experimentado. Y entonces los ponía a arar. Y el buey más experimentado iba rompiendo la tierra, mientras que el buey joven, lo único que mi papá quería en ese momento era que aprendiera a seguir al lado del buey experimentado. La palabra de Dios dice que Jehová cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Y Él se encontró a una mujer en el pozo con todas sus cargas, con toda su historia, con todo su presente, con cargas. Y Jesús sencillamente lo que le ofrece a esa mujer es que Él quiere llevar en sus hombros el yugo, la parte más pesada. Y entonces le dice algo extraordinario que creo que se aplica para ti y para mí hoy. Jesús le responde a ella en el versículo 10, San Juan 4, y el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. ¿Cuál era el problema de ella? ¿No conocía qué? El don de Dios. Se había unido a la iglesia, estaba dentro del pueblo que esperaba el advenimiento del Mesías. Tenía problemas teológicos en cuanto al lugar de la adoración, etcétera, etcétera. Y eso no reportaba paz porque su vida tenía oscuridad. Y entonces comenzó algo que inicialmente ella no entendía. Pero comenzó una conversación con Jesús. Nadie sale igual después de la oración. Pero de la oración sincera, la que abre el corazón a Jesús como un amigo. No la oración estereotipada, mecánica, las palabras repetidas que siempre hago sin ningún sentido. Sino la oración que
que abre el corazón a Dios para exponerle el caso. Ella dijo: Señor, yo quisiera esa agua. Inicialmente ella, con su mente materializada, creía que Jesús hablaba del agua física. Ella dijo: yo no quisiera tener que venir aquí a sacar el agua. Pero luego se iba dando cuenta de que en realidad Jesús le hablaba de algo más profundo, de la necesidad de su ser. Y entonces exclamó: Señor, dame de esa agua. El espíritu de profecía describe que a veces nuestra experiencia religiosa es como los montes de Gilboa, donde no cae ni rocío ni lluvia, y por lo tanto no hay frutos. Y entonces Jesús, en la conversación que tiene, yo quiero que ustedes puedan copiar ese método de oración que tenía la mujer. Era una oración. Nada más que ella no sabía que estaba en oración, pero es la mejor oración. Jesús le dice: está bien, yo vine para eso, te quiero dar el agua, nada más que no te la quiero dar a ti sola, ve y trae por favor a tu esposo. Y ella le dice: mira, yo creo que, bueno, en realidad no tengo marido, porque yo he tenido 5. Jesús es el que le dice: has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Están notando lo que está ocurriendo aquí? Jesús está desnudando a esta mujer, está descubriendo su vida con la intención de que ella pueda entregarle su pasado y pueda confiar en Él para tener victoria en el presente. Bueno, al fin y al cabo los 5 eran pasados, eso era historia. Pero el que tenía, tampoco Jesús lo reconocía como una relación válida. Tenía que dejarlo, ¿sí o no? ¿Era fácil? Es fácil cuando nos encontramos que tenemos un pecado que amamos, que acariciamos. Pero saben, para eso vino Jesús. La idea no es que tú lidies con el sexto. Jesús tiene la intención de hacerlo. Y entonces esa mujer va creciendo. Ahora ella va conociendo, porque ella no conocía el don de Dios. Si ustedes notan en la conversación, su concepto de Jesús se va ampliando. Primero, él era un simple judío enemigo. Después le dice: me parece que eres profeta. Y después fue al pueblo y dijo: he hallado al Mesías. ¿Han visto cómo fue progresiva su comprensión de Jesús? Ahora, Jesús tiene la intención de darle el agua, y el agua que Él le va a dar va a solucionar los problemas de su vida. Ella tiene un problema de culpa. Ahora, suponemos que esa es la parte quizá más fácil, porque sencillamente con una confesión sincera, Jesús la toma sobre sus hombros. Pero ella tiene un presente, porque sus hábitos la han cautivado, es esclava del pecado. De hecho, el espíritu de profecía dice que iba al mediodía para no tener que afrontar las miradas de las personas que conocían que ella era culpable. Y entonces Jesús quiere tomar sobre sus hombros el presente de ella. Y saben, queridos hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 26, Jesús le hace la revelación
más grande hecha a un pecador. En el versículo 25 ella dice, yo sé que un momento va a llegar el Mesías. Y en el verso 26 él le dice, yo soy el que habla contigo, él es. Había estado hablando con Jesús. Y ese fue el secreto de la victoria que ella tuvo. Había estado en compañerismo al lado de él. Y mientras eso ocurrió, él desnudó su vida, quitó la carga del pasado, le dio victoria sobre el presente, la ungió con poder para ser testigo suyo. Y nosotros podemos dar testimonio de que ella tomó del agua de la vida y que ese día marcó un antes y un después en su experiencia religiosa. Hermanos, ¿sabes por qué nosotros estamos apagados espiritualmente? ¿Sabes por qué no tenemos más frutos? ¿Sabes por qué vivimos cayendo en la tentación? ¿Por qué nuestra vida es un círculo vicioso de peca, confiesa, deshonramos al Señor, lastimamos a las personas? ¿Sabes por qué? A pesar de que somos religiosos, porque nunca hemos tomado el agua de vida. Lo que Jesús dijo en San Juan 17, la palabra que se traduce allí, que te conozcan, cuando tú analizas la raíz de la palabra, no es información acerca de Dios. Pudo haberse traducido como, esta es la vida eterna, que te experimenten a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús. ¿Qué será experimentar a Jesús? ¿Qué es experimentar? ¿Alguna vez lo experimentaron? ¿Experimentaste su poder frente a una tentación? ¿Experimentaste el compañerismo, conversar con Él como esa mujer del pozo? ¿Has experimentado su poder en los momentos de mayor necesidad? ¿O has buscado, como dicen las Escrituras, agua de las cisternas rotas? El profeta Jeremías recibió ese mensaje y el Señor le dice, este problema hay. Mi pueblo me ha dejado a mí fuente de agua viva y se han cavado para sí cisternas rotas que no pueden mantener el agua. ¿Creen ustedes que esa experiencia se repite hoy? Sí. El cristianismo se ha convertido en un ritual. Entonces, cosas que tú tienes que hacer. Reuniones a las que tienes que asistir. Comidas que tienes que comer. Cosas que tienes que hacer. Creyendo que así vas a tener la paz y la victoria. Y al final encuentras que todo eso es una frustración. Pero Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esa es la experiencia, queridos hermanos, que he querido experimentar en este último tiempo. Y que he encontrado que funciona. He encontrado que descansar en Jesús y conversar con Él es la dinámica que funciona para vencer sobre nuestros defectos de carácter. Como la mujer, sin ocultarle nada, venir, bueno, Señor, mira, ya estoy cansado de este círculo vicioso. Entonces, bueno, en el caso mío, nací en un hogar adventista, así que 37 años del círculo vicioso. ¿Están conmigo?
Ahora, estoy cansado del círculo vicioso, porque en mi experiencia, yo espero que sea diferente en la de ustedes, hay debilidades con las cuales yo he luchado toda mi vida. Y aunque en muchas ocasiones he jurado, no lo voy a hacer, ahora sí termino en lo mismo. Y entonces he analizado la fórmula que voy a compartir con ustedes ahora y también por la tarde, si es que tenemos un poco más de tiempo en la tarde. La Biblia habla acerca de la confesión. Bueno, ustedes saben que Dios no necesita mi confesión para Él saber lo que yo hice, ¿verdad? La confesión no es para informar a Dios. Es para prepararme para recibir su perdón y su poder. Así que la confesión con Dios debe ser una charla abierta con Dios. Para decirle, bueno, Señor, aquí está mi problema con el que he luchado 20 años. En realidad nunca te lo había entregado, yo había luchado con mis propias fuerzas. Yo creí que yo podía, pero te he deshonrado. Así que en el momento cuando venga de nuevo la tentación, sencillamente voy a hablar contigo. Así que en esta semana tuve un gran motivo para enojarme. Quedé de encontrarme con una persona en un lugar a cierta hora. Y yo creo que esto le ha pasado a todos ustedes. Me dijeron, a las 2, por favor. Así que yo estaba ahí a las 2. Y se hicieron las 2:30 y no llegaba el amigo. Se hicieron las 3 y no llegaron. Se hizo las 3:30, tenía 1:30 ahí. Cuando me llama y me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a poder. Ahora, si ustedes supieran el esfuerzo que yo hice ahí para llegar hasta ahí y con las cargas que traje hasta ahí, y ahora tener que regresarme con todas esas cosas. Y normalmente cuando uno está irritado, los que pagan los platos rotos son otros, ¿no? Y entonces cuando yo iba volviendo para allí, en una situación normal, yo hubiera ido muy impaciente, muy enojado. Pero me acordé que el Señor promete que en cada tentación Él puede medir la tentación y no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir, pero que también nos da la salida. ¿Han leído ese pasaje? Así que yo comencé a hablar con el Señor mientras iba de regreso. Ok, Señor, me dejaron aquí plantado. Ahora tengo que ver la forma de regresar con mis cargas. Pero es probable que la otra persona haya tenido dificultades realmente serias. Y esa es la razón por la que yo no puedo hacer un juicio, porque yo no conozco sus corazones y sus motivos. Muchas veces he usurpado tu lugar, Señor, cuando hago un juicio a mi semejante. Ahora, el problema que yo tengo internamente es un problema mío, que nada tiene que ver con esa persona. Mis pasiones salen a relucir en momentos como estos. Pero esa no es la culpa de la persona que no vino. Esa es la rebelión que tengo internamente y que yo necesito someterla. Yo tampoco tengo la fuerza para hacer algo así. Ni siquiera tengo la capacidad de entregarte mi corazón. Pero tú puedes hacerlo, Señor.
Y así como la mujer que tocó el manto de Jesús y dijo, si tan solo tocare su manto, seré sana, me propuse experimentar, si tan solo toque su manto, no me enojo más. ¿Usted cree que es posible? ¿Cree que hay virtud en Jesús? ¿Saben que las personas que iban ese día con Jesús lo iban tocando, lo iban apretando? Pero solo una mujer recibió virtud, recibió poder para ser sana. Y es la mujer que iba con fe en busca de ese poder. Y así tiene que ser nuestra experiencia real. Día a día, si tan solo toco su manto, virtud sale de él para darme la victoria sobre mis pecados. Así que me fui conversando con Jesús. No me di cuenta, la verdad, cuando se me había pasado esa emoción tan fuerte que tenía ya dentro de impaciencia. Así que puedo dar testimonio que funciona. Dice la palabra del Señor, quiero compartir esta cita contigo. En el libro Obreros Evangélicos, la página 271, podemos comulgar con Dios en nuestros corazones. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sabe lo que significa la palabra comulgar? Va más allá de lo que hacemos hoy aquí, ¿verdad? Comulgar es vivir, es ir juntos, es afrontar todos juntos, es compañerismo, es amistad, es lo que hizo Enoc. Y podemos comulgar con Dios en nuestros corazones. Podemos andar en compañerismo con Jesús mientras atendemos nuestro trabajo diario. Podemos exhalar el deseo de nuestro corazón sin que lo oiga ningún oído humano, pero aquella palabra no puede perderse en el silencio, ni puede caer en el olvido. Nada puede ahogar el deseo del alma. Se eleva por encima del trajín de la calle, por encima del ruido de la maquinaria. Es a Dios a quien hablamos. Me gusta esa palabra. Es a Dios a quien hablamos y Él oye y responde nuestra oración. Yo creo que algo así experimentó Enoc. Así que Enoc iba y vivía en una generación también perversa. Pero iba exponiendo su situación ante Dios y cada día iba caminando con el Señor. Señor, hoy ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a enfrentar a múltiples tentaciones y cosas que ni siquiera sé exactamente qué son. Y tengo temor porque yo sé que soy débil. Pero no quiero hacer nada por mí mismo, así como Jesús. Sino que quiero por la fe que el Hijo de Dios habite en mí. Y entonces puedes entonar el himno, ese precioso himno. ¿Lo conocen? Ando con Cristo, somos amigos. Todas mis cuitas las llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Esa experiencia debe ser la nuestra de cada día. Cada momento, el compañerismo con Jesús, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de compartir su luz con otros. Porque eso es lo que hizo la mujer, ¿recuerdan? Que tomó del agua de la vida. Fue a donde sus compatriotas y les dijo, ¿recuerdan ese sermón?
No fue sobre las 2300 tardes y mañanas. No les habló del santuario. No le habló de las profecías y qué está haciendo el presidente tal. ¿Cómo fue ese sermón? Fue un sermón poderoso porque el sermón decía: encontré a un hombre que solucionó mi problema. Encontré a un hombre que me quitó la culpa del pasado y me dio la victoria sobre el presente. Ese es el Cristo. Primero era un simple judío enemigo, después era un profeta, después era el Cristo por lo que había hecho en su vida. Ese es el sermón más poderoso. Si tú quieres ser un instrumento verdadero en las manos de Dios, tienes que permitir que Dios transforme tu vida y luego cuenta lo que Él hace por ti. Eso es lo que Jesús le dijo a otro misionero que también tomó del agua de vida, a un ex endemoniado. Lo envió y le dijo: ve a tu gente y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Preferirás seguir peleando la batalla contra el pecado, o quieres a partir de ahora pelear la buena batalla de la fe? Descansar en Jesús para que Él dé la victoria. Y un día, como dijo el apóstol Pablo, recibir la corona de justicia que Él me dará a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Que el Señor nos ayude para que esa sea nuestra experiencia. Amén.